puede hacer. Además que esta persona tenía con qué pagar, que es el otro lado de la historia. Esta persona que los expulsó de la casa era porque presumía que el señor se iba a colgar en los pagos. Pero entonces, ¿esta persona puede ir presa? ¿El dueño de la casa, doctor Pombo? No hablemos de ahorita, creo. Es que tiene su delay, Gonzalo. Téngale paciencia porque él tiene su delay, porque obviamente tiene un delay como de 4 segundos. Pero no es delay mental. Pero no es delay mental, es delay técnico, Gonzalo, tranquilo, para su tranquilidad. Mire, yo creo que no es momento, repito y lo he venido diciendo desde el día 1, de sacar el dedo inquisidor y señalador de quién es responsable y cuáles son los efectos, si cárcel o multa o cerrar el establecimiento de comercio. No, yo creo que es época de todo lo contrario. A mí me parece que pues este tipo de cosas no deben suceder bajo ninguna circunstancia. Me parece que ahí sí debe entrar muy activamente el Estado en todos sus órdenes, y me parece igualmente que habría que preguntar e indagar mucho más a profundidad la condición del arrendador, pero si este señor dice que estaba al día, y yo le creo o le tiendo a creer, pues obviamente no tiene por qué llegarse a este tipo de circunstancias, y el contrato se cumple sobre todo cuando está al día. Entonces me parece que hay una cantidad de cosas que aquí se mezclan: el activismo del Estado, la solidaridad del arrendador, el cumplimiento de los contratos por parte de los arrendatarios, y todo eso nos debe a todos nosotros sacar de la crisis. Así es, son las 12 del día, 2 minutos, es momento de conectar a todo el país, porque vamos a hablar de las empresas prestadoras de salud, las EPS, porque ya en medio de la fase de mitigación, muchos nos estamos preguntando en Colombia cuál va a ser la función y el papel de las EPS en medio de esta crisis. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 12 del día, 4 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. En este momento empezamos nuestra conexión a través de Facebook Live, así que aquellos oyentes digitales también bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de las empresas prestadoras de salud, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cuál va a ser el rol de las EPS en medio de esta crisis? Sobre todo cuando ayer ya se anunció por parte del Ministerio de Salud que Colombia entraba en la etapa de mitigación. ¿Y eso qué significa? Que ya tenemos más de 10% de los casos que son contagiados internamente en el país y no se sabe si tuvieron relación con algún extranjero o relación con alguien que tuvo relación con un extranjero, es decir, cuando ya no se puede hacer la trazabilidad de dónde vino el contagio. Y por eso estamos en comunicación con Juan Gonzalo López Casas, que es el presidente de la Junta Directiva de ASEMI y de Salud Total EPS. Doctor López, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias y un saludo muy especial a quienes están en cabina, en casa y a la audiencia. Bueno, entonces ahí ahora vamos a empezar a que usted nos haga un poco de pedagogía, porque en medio de esta crisis del coronavirus, muchos se preguntan, bueno, ¿el rol de las EPS va a ser cuál? Ahora que empezamos en la fase de mitigación, ahora sí entiendo yo, doctor López, ustedes en las empresas prestadoras de salud van a tener que tener un rol mucho más activo.
Claro que sí, pero arranquemos por algunas claridades. Hablamos es de entidades promotoras de salud, para que de pronto no se confunda con prestación. Nosotros somos, así lo define la ley, entidades promotoras de salud. Ahora bien, voy a hablar de las obligaciones generales de una EPS rápidamente, y digamos en temas gruesos. Las principales funciones de una EPS se relacionan indiscutiblemente con lo que tiene que ver con afiliación, con la administración de los recursos, especialmente de la unidad de pago por capitación, pero además de contratar una red, garantizar los servicios a través de esa red, hacerle seguimiento a la red de prestación de servicios, hacer gestión del riesgo. Eso quiere decir que hay unos grupos que son, digamos, prioritarios y unos grupos que normalmente requieren una mayor gestión de ese riesgo para mantenerlos sanos o para mantenerlos controlados. Pero adicionalmente somos también los que administramos los recursos de prestaciones económicas, que tiene que ver fundamentalmente con las incapacidades y las licencias de maternidad, y que con todo este conjunto lo que se hacen es servicios, pagos de estos servicios, administrar la red, calidad de la red. Eso es en general. Doctor López, pero déjeme, yo le voy preguntando para que lo hagamos esto más dinámico. Es decir, ustedes manejan la plata, ustedes son los administradores de los recursos y van pagando precisamente de manera eficiente a los hospitales, a las clínicas, a los funcionarios. Ahora yo le pregunto, y es, en medio de la crisis del coronavirus, las pruebas de coronavirus, ya nos han dicho constantemente, cuando usted tenga algún tipo de síntoma, usted llame a la línea 123 o llame a su EPS. Las EPS ahora van a tener que empezar a hacer las pruebas del COVID-19. ¿Cómo van a funcionar las EPS haciendo las pruebas del coronavirus? Perfecto, entonces inicialmente las pruebas eran tomadas por las diferentes entidades territoriales, IPS y EPS, y se remitían a los laboratorios de salud pública, ya sea que tuvieran esa capacidad de esa certificación o en el Instituto Nacional de Salud, para que procesara la muestra, hiciera el estudio y diera el resultado. Eso era hasta hace poco, ya nos dijeron. De ahora en adelante las EPS van a hacer también, no es que vayamos a hacer, tienen que cubrir o tenemos que cubrir el procesamiento de la muestra, es decir, el estudio de la muestra. No solo la toma, el transporte, sino también el estudio de la muestra. Y ya, al menos las que estamos en ASEMI, estamos ya desarrollando toda la contratación, porque recuerden que esto también son unos laboratorios que tienen que estar certificados. Avanzando en ese trabajo, ya se están haciendo las pruebas, ya se están tomando las pruebas, ya se están haciendo las pruebas y se están procesando, en conjunto con lo que hace el instituto y con lo que hacen los laboratorios de salud pública que han sido certificados. También se definió cómo se cubre esto, porque es que esto no es solamente decirlo, esto hay que articularlo muy bien, desarrollar contratación. Entonces, ¿cómo se cubre esto? Pero espéreme un momentito, usted dice, ya ahora las EPS sí van a cubrir las pruebas del coronavirus. Eso quiere decir, por ejemplo, muchas EPS funcionan con un valecito, entonces uno va y con su vale se va a hacer un examen o llama por teléfono a su EPS, y la EPS tiene pues la obligación de cubrir en este caso los médicos que van a su casa a tomarle la prueba del coronavirus. O la gente va a tener que ir a un laboratorio específico y que su EPS le cubra ese examen del coronavirus. Bueno, entonces fíjese que estamos actuando bajo un esquema anterior. El esquema actual está totalmente diferente. Cuando usted me dice un valecito, me está hablando seguramente de una entidad que tiene medicina prepagada. Ajá. Y esto es plan de beneficios. Esto no tiene que ver en este momento con la medicina prepagada. Esto es un plan que tiene que ser con el plan básico o el plan básico de salud, y con salud pública. No tiene nada que ver con entidades que tengan medicina prepagada o PAC o algo. No para esto. Reitero, aquí hay que ser muy precisos, porque si no, pues digamos, se puede equivocar uno fácilmente. Entonces, esto está dentro de un plan que tiene que ver con salud pública y que tiene que ver con el plan de beneficios de salud que tiene Colombia. Ahora bien, esa es la prueba, pero siempre el país olvida un punto que es muy importante, y es el caso. El caso, ¿qué se define como caso? Ese caso no lo definimos las EPS, ese caso lo define el sistema como tal, que son entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, quien dice a quién se le hace la prueba. Y eso es lo que nosotros estamos en la obligación. Si el Ministerio cambia eso, y va a cambiar, con absoluta seguridad, Camila, va a cambiar. Si cambia la definición de caso, nos dirigiremos entonces a hacer esas pruebas
al caso que nos digan. Pero ahí yo, porque la gente se empieza a confundir. Entonces, sí. Doctor López, la gente tiene su EPS, su empresa prestadora de salud, tiene los síntomas del coronavirus, está en su casa. La EPS ahora es la que se tiene que encargar de la muestra y de decirle a usted si está contagiado o no. ¿Bajo qué parámetros la EPS define si va a ir a hacerle a usted la prueba o no a su casa? Perfecto, entonces usted me dice, ¿tiene síntomas de coronavirus? ¿Cómo sabemos que son síntomas de coronavirus? Es la primera pregunta. Lo segundo, es precisamente por eso la definición de caso es tan importante. ¿Qué es el caso? Y fíjense que a nivel mundial esa es la gran discusión, no solo es una discusión en Colombia. Recuerden que esa es la gran discusión a nivel mundial. ¿A quiénes se le hacen las pruebas? Hoy hay 5 definiciones de caso. Hoy se le hacen las pruebas a esas definiciones. Si reúne los requisitos, si reúne las condiciones, a esas personas. A las otras personas se les dan recomendaciones, se le hace un estudio, se le hace un análisis a ver si tiene alguna probabilidad o posibilidad de tener. E igualmente se le hace seguimiento y se le hacen recomendaciones. No es que quede sola, ojo, no queda sola, aquí no, esa no es la idea. La idea es el instituto y el ministerio y el sistema como tal me definen cuál es el caso y las EPS hacemos esa prueba a esos casos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que obedecer lo que nos diga el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud con esa definición de caso. Y vuelvo digo, esa no es una discusión solo de Colombia, es una discusión a nivel mundial. Esta mañana lo escuchaba ustedes también en Blue Radio, en la mañana, con la médica, si no estoy mal de apellido Giraldo, que trabaja en Italia. Y en Italia está el mismo debate, y en los Estados Unidos también está el mismo debate, y en Inglaterra también está el mismo debate. Eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque no es que sea un asunto de la EPS o no de la EPS, sí. Es un asunto de qué se define desde el sistema. Por eso hablo permanentemente de un esquema de salud pública. Esto no es solamente un plan de beneficios, sino que es un esquema de salud pública. Claro, y nosotros doctor, pero nos dirigiremos a hacerlo de acuerdo con lo que nos definan. Pero le quiero preguntar algo que nos dice una persona precisamente contagiada con coronavirus. Por lo que usted nos dice, mire, cuando usted tiene síntomas, usted se comunica con su EPS, y lo que nos dice una persona contagiada es que ella recibe llamadas de la EPS, recibe llamadas de la IPS, recibe llamadas del Ministerio y recibe llamadas del Instituto Nacional de Salud. O sea, 4 funcionarios están llamándola a ella para decirle cómo va y para decirle en qué momento le van a hacer la segunda prueba para ver si ya salió del coronavirus. O sea, lo que usted nos dice, ¿lo saben estas entidades o cómo lo están cuadrando, o es hasta el momento, hasta esta semana, que se empezó a cuadrar de esta manera porque son 4 funcionarios haciendo una misma tarea? Bueno, muy buena pregunta y se lo digo por lo siguiente. Mire lo redundante que es el sistema. O sea, todos estamos pendientes de ese caso. Entonces el instituto lo tiene por una razón, la EPS por otra razón y las demás entidades también por otra razón. Que hasta el momento el sistema es redundante, que eso es valioso, eso es muy importante, no dejar a las personas. Entonces el instituto también tiene una preocupación, las entidades territoriales también tienen una preocupación, la IPS también otra y la EPS también otra. Sí, le acepto, estamos ahí muy gente, lo mismo que la EPS, y obviamente el instituto querrá saber cómo es que va ese paciente. Entonces, digamos, en estas etapas yo preferiría que fuera así y no que simplemente esto, pero eso no significa que las diferentes partes no estén haciendo el seguimiento e interesadas en la persona, claro, en cómo evoluciona la persona. Claro, doctor, pero en la historia clínica del paciente, valga la redundancia, no existe un sistema donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud diga, yo ya hablé con esta paciente. Créame que esos son los puntos, digamos, interesantes de esto, y seguramente tendremos que desarrollar este tipo de pues porque eso ha tenido diferentes dificultades, pero sí, el compartir red, pero no necesariamente con otra red externa, porque cada una de las IPS puede manejar interoperabilidad de esto para que obviamente la información esté disponible. Mire, pero quiero hacer énfasis también en lo que le venía preguntando, porque muchos oyentes que lo están viendo, y IPS la van a hacer a domicilio, es decir, van a tener domicilio, en la IPS, en urgencias, en donde, y si hay desplazamiento, obviamente con tapabocas y con protección y obviamente con las medidas higiénicas, pero también trasladándola en ambulancia con estas recomendaciones para casos muy específicos. La posibilidad en la IPS si consultó está el laboratorio, pero el ideal, el objetivo, vuelvo y lo reitero, si están en aislamiento, si están en su casa, es irlo a tomar a la casa.
Doctor López, la EPS debe asumir los costos de la hospitalización del paciente con COVID-19, pues es muchos van a necesitar una atención domiciliaria y la mayoría de los casos... Una observación y permítame unos minutos. En buena medida a tener ya otro tipo de servicios que tiene que ver con el domicilio, telemedicina, teleapoyo por ellas. Entonces, cuando esa persona es dada de alta, se le da de alta con un seguimiento y ese seguimiento se le pone signo de alerta adicional. Pero no, y tomo el ejemplo, ese ejemplo me sirvió mucho y créame que esa entrevista me gustó bastante. Esta médica de Italia precisamente anda con su celular, le asignan unos pacientes y ella es la que hace permanentemente contacto con el paciente, tener en cuenta que es criterio médico y es autonomía médica. Si él considera que hay que visitarlo a casa, pues moviliza todo el programa de atención domiciliaria. Y déjeme decirle una cosa, acabamos de iniciar con el distrito todo un proyecto de las EPS con el distrito, ese seguimiento, a través de todas estas tácticas y a través de todos estos medios para poder tener una información mucho más importante. Pero señor López, aclaremos un poco el protocolo, digamos que entonces no puede continuar en su casa. Ese protocolo de traslado de la ambulancia, ¿cómo funciona? El problema que tenemos es de camas. La curva, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de este aislamiento. Si está ya diagnosticado con posibilidad y a ubicarlo rápidamente, ¿sí? Esperamos que con las medidas que se han tomado, y ese es el objetivo de este aislamiento, no es otro, sino que realmente el sistema de salud responda adecuadamente. El aislamiento, hacer un corte, ver cómo están los casos, ver cuál es la tendencia que se está presentando, se está aplanando esto o no se está aplanando, o tenemos que prepararnos para al máximo la capacidad de los hospitales y clínicas. Lo otro es extender esos servicios para aumentar que se tiene y se viene desarrollando. Ahí, digamos, claridad en esos pasos, pero la tendencia va hacia el aplanamiento de la curva, sí. No va hacia el aplanamiento, va hacia un pico, no va hacia un pico. Recuerden que hay un término técnico muy importante que es la transmisibilidad, el R0, cómo estará, sí. Y de la casa, no de personas que tengan el coronavirus, solo las EPS están cubriendo el servicio, por ejemplo, a Cruz Verde, unas EPS. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo ir a la gente? Y precisamente una de las indicaciones que se tiene es que los servicios de dispensación de medicamentos de farmacéuticos. Ahora, para disminuir los riesgos también se han tomado algunas decisiones. Por ejemplo, no hay que hacer mayores trámites. Hoy por hoy el dispensador de medicamentos tiene contacto permanentemente con la EPS y la EPS le está dando todas las autorizaciones. Puede ir una persona a reclamar los de medicamentos. Algunas veces se han generado filados. Entonces aquí lo que hay que tener es un poco de disciplina social. Los medicamentos están disponibles, unos para domicilio y otros hay que reclamarlos en forma presencial, también tomando las medidas de higiene. Y las medidas de higiene pues permanentemente las estamos repitiendo. Y al interior de estos Van a salir diferentes personas en Colombia a decir: nosotros estamos ayudando con los tapabocas, nosotros quedarse aquí mientras atienden la crisis. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y las EPS qué van a aportar? Las EPS en medio de esta crisis, ¿qué van a aportar más allá de la función que ya tienen? Recursos que tenemos actualmente, porque también hay que decir una cosa importante, hasta el momento no hay asignación, entonces nosotros estamos en este momento redireccionando todos nuestros recursos. Ahora, cuando usted me dice un hotel, no es que lo dispongan, es que hay que pagar el hotel. ¿Y quién hoteles que en este momento se están ofreciendo? Las directrices que diga el ministerio, que todavía requiere su análisis, su reglamentación, pero la pagaremos en el caso de los pacientes. En el caso de los médicos, no quisiera hablar por las IPS, pero hazlo en tu mano, porque ahí no tiene que ver nada la EPS, porque son entidades autónomas, son entidades que tienen su representación legal, digamos, no es lo mismo, y todas no tienen la misma política en torno a eso, pero asumiría y diría hotel por diferentes circunstancias, porque no quieren la IPS. Y ustedes ya actualmente no están tan graves y no necesitan estar en una UCI, sino que necesitan estar en otro tipo de centro. ¿Ya ustedes empezaron negociaciones, acuerdos y demás? Contactos, acuerdos, todavía no, contactos, negociaciones, solicitando tarifas, solicitando, digamos, cómo sería este ejercicio, pero el principal ejercicio lo está en las instituciones prestadoras de servicios, es decir, clínicas y hospitales,
porque está dentro del plan de extender los servicios. Por eso, doctor López, es importante que ustedes y usted, su gremio tan importante, sector turístico, porque hay tres momentos. Hay un momento antes del contagio, en donde muchos de sus futuros pacientes pues tienen que después, para evitar el contagio a otros compatriotas y conciudadanos, sin esperar un instante, empezar este tipo de negociaciones, porque le digo una cosa, muchos del sector turístico no están esperando recibir plata, es decir, no todos son servicios, y entonces tenemos que hacer link entre la oferta y la demanda. Totalmente de acuerdo, y es lo que mencioné, análisis para tenerlo. Créanme que todo el sector salud, aquí es ampliando también la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de varias IPS para hacer mucho más eficientes estos respiradores y poder aumentar esta capacidad. E igualmente, todos estamos haciendo los contactos y analizando las diferentes propuestas para tener la máxima capacidad que se pueda tener en un momento determinado. Entonces, en medio de la infraestructura, ¿queda usted tranquilo y claro con la respuesta del doctor López, doctor Pombo? Pues a mí me parece, con el debido respeto y el cariño que le tengo a todos nuestros entrevistados, caminado hace mucho tiempo, pero nunca es tarde, y en buena hora usted nos está diciendo que lo va a hacer. Quizás en materia de infraestructura me tocaría hacerle una pregunta casi que forzada, doctor López, por la última información que ha arrojado la alcaldesa, médicas o profesionales de la medicina, desde el sector privado de la salud. ¿Cómo está la infraestructura para poder suplir estas necesidades que están demandando los gobernantes locales? Claro, como EPS nosotros tenemos contratada, y hablo vuelvo y reitero, por las de ASEMI, tenemos contratada toda esa capacidad. Pero yo diría que antes de hablar de cifras y con, digamos, el análisis que hay que tener, hay que ver muy bien eso a qué corresponde. Si, por ejemplo, son pruebas, el distrito tiene una gran capacidad para hacer pruebas, de gran ayuda, porque está procesando buscar fundamentalmente con el talento humano es la protección de ese talento humano, la capacitación, el entrenamiento y el apoyo a este talento humano. Pero para quitar la cuarentena debemos tener, y a usted ayúdenos porque usted debe tener estas cifras, doctor, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos tenemos hoy para atender el COVID? Si lo que dice la doctora para levantar la cuarentena son 2.000. Yo le hablo de las cifras que se han publicado para el país, básicamente alrededor de 8.000 unidades de cuidados intensivos, pero es que esas no es el plan de extensión de los servicios, el plan de respiradores. No, claro, pero por eso le quiero ir preguntando punto por punto, porque es que ya pone varios específicos, y como la gente está esperando saber cuándo se levanta la cuarentena, y acá pone 5 puntos para poder levantar la cuarentena, por eso le digo, ella dice, ¿cuántas nos faltan? O sea, ¿cuántas tenemos? ¿Usted tiene ese dato? En el caso específico... O sea, es decir, y necesitamos en Bogotá 2.000 solo para atender esta dolencia. Tanto el aislamiento en este momento, y no lo puede mirar uno estático. Esto no puede ser estático. Claro. Lo que la alcaldesa está diciendo es, si yo levanto hoy, hay que leerla de la siguiente forma, si yo levanto hoy el aislamiento, me toca... Tengo la respuesta. Bogotá necesita 2.000 unidades de cuidados intensivos. Por eso es tan importante, reitero, Camila, reitero el punto, por eso es tan importante el aplanamiento, el aislamiento. Eso es lo que realmente está diciendo la alcaldesa. Pues podríamos levantar la cuarentena, y el aislamiento es lo que entiendo yo, y es lo que espera la gente para poder empezar a dinamizar la economía y que la gente no se muera de hambre. Pero es que, entonces, por eso, o sea, si logramos tener esto listo, se puede levantar la cuarentena. Entonces, ¿cuánto nos demoramos en instalar intensivos? ¿Cuál es el personal? ¿Cuáles son los respiradores? ¿Cómo realmente capacito esto? Es que aquí hay una limitante, por eso el aplanar la curva significa que te hago un 10% más, un 20% más, un 30% más. Pero por eso, precisamente por eso, es que se habla de aislamiento para poder hacer más lenta esta transmisión y que el sistema de salud responda adecuadamente, eso, haciendo también unas inversiones, haciendo también una extensión. Pero venga, le digo, doctor Toro, o sea, usted lo que quiere decir es, vamos a estar en doctor López, perdóneme, o sea, vamos a estar en confinamiento porque no logramos tener esto listo, o es factible tener 2.000 unidades de cuidados intensivos en Bogotá, 2.000 camas de baja complejidad en Corferias cuando hoy hay 0, 225.000 pruebas de diagnóstico en Bogotá cuando hoy tenemos 25.000, 100 equipos de atención domiciliaria en Bogotá cuando hoy tenemos 21, tener 1.000
personas haciendo vigilancia epidemiológica cuando hoy tenemos 600. Es decir, la gente lo que necesita es poder salir de su casa para poder trabajar, porque es que el drama social también está latente. Y podemos salir a trabajar si esto se cumple. La pregunta a usted, que es el experto, ¿esto es factible? ¿Se puede cumplir esto? ¿Podremos tener esto o no? En el corto plazo no se podrá tener eso. En el corto plazo no se podrá tener. Por eso precisamente hay que esperar cuál es el resultado y si hay una extensión o no de la cuarentena. Pero en el corto plazo eso no se va a poder tener. Eso es claro. Precisamente eso se ha dicho desde muy temprano. Nuestra capacidad en la prestación de servicios, nuestra capacidad como sistema de salud en la prestación de servicios es esta. Podemos extenderlo un porcentaje adicional. Por eso el aislamiento hay que hacerlo, para ralentizar esa transmisión. Ahora, si tuviéramos toda esa capacidad, que no la tiene ningún país en el mundo, porque recuerden que esto no es solamente una condición de Colombia, no la tiene ningún país en el mundo, si tuviéramos esa capacidad, pues estaríamos tranquilos, pero aún así, el que tenga unidad de cuidados intensivos no significa que es que yo no voy a tener una alta transmisibilidad y no voy a tener muertes. Es un conjunto de medidas. Por eso hablo de Señor López. Salud pública. Es un conjunto de medidas en las cuales está el fortalecimiento de la prestación, el fortalecimiento de la organización, el redireccionamiento, la reestructuración de los servicios y el pago de los servicios, pero también una disciplina social, que es lo que se viene realizando. Señor López, yo le voy a hacer una pregunta, pero es muy puntual de Antioquia, sobre Sabia Salud. Sabia Salud ha tenido, pues, a lo largo de los últimos años muchos problemas económicos y tiene gran parte de los afiliados en Antioquia. ¿Qué se le puede decir hoy a los usuarios de Sabia Salud, en especial a los que están en área rural? Si esa está en la capacidad de prestar el servicio y más en esta coyuntura que estamos viviendo en este momento. Venga, yo no me quisiera referir a Sabia Salud porque no es afiliada a SEMI ni conozco no es de SEMI. fondo, Okay. No conozco a fondo la situación de Sabia Salud y me parece una irresponsabilidad referirme a otra entidad que realmente no conozco, pero sí le puedo decir y afirmar que pues todas las EPS estamos en esa obligación, ¿no? Y hay que redireccionar parte de los recursos, hay que establecer bien todas las medidas y estamos en esa obligación. Llegará a un punto seguramente, recuerde que aquí se han propuesto escenarios extremos, ¿sí? Extremos, hasta el punto de decir que a pesar de la extensión, a pesar del apoyo, pues podríamos llegar también a hospitales de campaña, pero ese es el peor de los escenarios. Por eso es que yo menciono siempre, creo que hay un ruido por ahí al fondo que no sé qué pasa. No, lo escuchamos perfecto, doctor López, no se preocupe. Bueno, ok. Siempre es, ¿qué resultados tienen esta medida de aislamiento? Ya pasamos la etapa de preparación, ya pasamos la etapa de contención, ahora vamos en la de mitigación, donde nos tenemos que preparar ya para casos hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, en el domicilio y todo lo que he mencionado. Doctor López, pero mire, hablando de escenarios, usted dice que el peor escenario pues es el que se viene, pero un escenario que usted ha descrito hoy, donde se tienen 300 camas disponibles en UCI, de las 2.000 que se necesitan, yo no imagino un escenario peor que ese, no solamente en Bogotá, en el resto del país. ¿Cómo está la situación? Yo no he dicho que se viene el peor escenario. Lo que yo he dicho es, para ser responsables en las afirmaciones y en las solicitudes que se hacen, hay que esperar a ver cuál fue el resultado de este aislamiento, si realmente se ralentizó o no. Y mientras tanto, porque son acciones que van paralelas, mientras tanto toda la prestación se viene fortaleciendo. Ahora me mencionaron que la unidad de cuidados intensivos estaban al 80%, no, las unidades de cuidados intensivos realmente tienen una menor ocupación, porque recuerden que aquí se redireccionaron muchos de los servicios y los hospitales y clínicas se prepararon para empezar a recibir los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando den ese resultado, que recuerden que eso va a ser el 13 de abril donde se van a poder tomar otras decisiones, yo no las tengo ni tengo por qué tenerlas, eso es el sistema y eso es inclusive de presidencia. Con los datos que ellos estén manejando nos dirán, venga, aquí sí hubo una ralentización de la transmisión o no. Pero mientras tanto han sido la cantidad de decretos, la cantidad de propuestas para precisamente organizar todo el ejercicio. Yo lo que diría es, esperemos ese momento. Hoy no tenemos esas cifras y como lo dijo
También ayer en su entrevista Zulma Cucunova, nosotros estamos viendo la epidemia o el comportamiento de la epidemia con unas semanas de retraso, y no es condición de Colombia, es condición mundial. Sí, vuelvo y lo digo, porque a veces cuando uno dice esto le dicen, no, es que es Colombia, no, es una condición mundial. Por eso hay que esperar a ver cómo es la tendencia y cómo realmente se comporta esto. Ahora con Camila, doctor López, estábamos comentando cómo Alemania ha logrado evitar muchas muertes a pesar del alto número de contagiados en ese país, y una de las razones, decíamos, por las cuales, digamos, ha sido exitoso el sistema de salud en Alemania es porque tiene muchas camas por 1000 habitantes. Creo que